características que presenta el género Morganella es que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, móviles, con flagelos peritricos, considerados anaerobios facultativos. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza, en el suelo, en el agua, en alimentos contaminados y forman parte de la microbiota habitual del intestino del hombre y de los animales. Se relacionan principalmente con infecciones del tracto urinario. Este microorganismo es considerado un patógeno oportunista y es agente causal de infecciones en la comunidad. El hábitat en el cual se desarrollan o se encuentran. Se conoce que existe en un número bajo, pero que existen las heces o que se pueden encontrar en las heces de humanos y de animales sanos. En otros animales también, perros, ganado vacuno, pollos, ha sido aislada de víboras, en lobos marinos, en focas. Está ampliamente distribuido en la naturaleza, como se dijo. Lo encontramos en el suelo, en aguas estancadas. Y en estas aguas estancadas es donde se degrada, ¿no?, la materia orgánica. Es una causa poco usual de infecciones adquiridas en la comunidad. Sí es frecuente aislarla o encontrar esta bacteria en infecciones nosocomiales, o sea, está asociada a infecciones nosocomiales y con mayor frecuencia en pacientes posoperatorios, ¿no? Se ha dicho que es un patógeno raro en humanos, pero que es pues oportunista. En la taxonomía, el estudio de este género ha sido complicado, ha sido objeto de numerosos cambios a lo largo de la historia, ¿no? Morganella se ha clasificado en diferentes géneros a través del tiempo, por lo que su evolución taxonómica ha sido un poco confusa. Pertenece al filum Proteobacteria, clase Gamma, Proteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Morganella y especie Morganella morgani, con dos subespecies, ¿no? Subespecie Morganella morgani, con biogrupos ABCD, Morganella morgani, subespecie Siboni, con biogrupos E, F y G. Y en los años pasados, se ha encontrado se ha determinado a otra especie que es Morganella cichotolerans, ¿no? Esto ha sido la diferenciación de la especie de Morganella morgani y sus subespecies y los biogrupos, ha sido una clasificación que se basa en la hibridación del ADN. ¿Cómo ha sido el desarrollo a través de la historia, ¿no? En 1906 se realizó el primer aislamiento y fue el microbiólogo Morgan, de ahí viene el nombre ¿no?, de Morganella. Fue descubierto por Morgan en heces de niños, ¿no?, que estaban enfermos, que presentaban diarrea y se le llamaba pues que tenían esta diarrea de verano. Originalmente fue incluida en el género Proteus como Proteus morgani, ¿no? En 1930, ya a finales de este año, se le pudo identificar o relacionar como causa de infección de tracto urinario. En el año 1936, Raus encontró similitud con el Proteus y ahí es donde se le llamó Proteus morgani.
En 1943, Fulton lo denominó como género Morganella y en 1976 el mismo investigador, Fulton, determinó la especie, ¿no? Morganella morgani. En el año 1978, Brenner demostró que Proteus morgani tenía menos homología con Proteus sp y Providenza, ¿no? Otros géneros, por lo que se colocó en un nuevo género denominado Morganella. En el año 1992, Jensen y colaboradores ya subdividieron a Morganella morgani en dos subespecies, ¿no? Esto en base a los estudios de hibridación del ADN. Entonces, antes de esta clasificación que se basa en estudios moleculares, se utilizaban pruebas bioquímicas que todavía están vigentes, ¿no? Para poder identificar a los géneros, ¿no? Y a las especies. Por lo que Morganella morgani se dividió en dos subespecies, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente, y cada uno con sus respectivos biogrupos. En el año 2006, Jetek-Borg y colaboradores propusieron una nueva especie. Esta nueva especie era Morganella cyclotolerans, sp. no, que está asociado a intoxicaciones alimentarias por la ingesta de pescado. ¿Cuáles son los factores de virulencia de Morganella? Puede producir varios factores, ¿no? Que precisamente porque esta bacteria es un patógeno oportunista, puede causar principalmente infecciones en heridas y también en el tracto urinario. Se conoce poco acerca de los factores de virulencia que presenta. Existen a su vez genes que están relacionados con con la patogenicidad, en las cuales hay tres genes que predominan: el SIL-E, SIL-P, SIL-S, ¿no? También podemos, la secuencia del genoma de Morganella ha revelado factores de virulencia que incluyen adhesinas, fimbrias de diferente grosor y tamaños, uriasas. Las uriasas lesionan el epitelio urinario y va a favorecer la formación de litiasis. Y también sistemas de componentes TCS. Estos factores mencionados son importantes en la colonización y patogenicidad por Morganella. Presenta lipopolisacáridos, proteasa de tipo IgA, hemolicinas, toxinas, proteínas que se van a encontrar en los flagelos que le van a permitir mayor o mejor adhesión, ¿no? Sistema de secreción tipo 3, que se conoce como 33S, entre otros factores bastante importantes destacan las hemolicinas, que en este caso la más importante y tiene una actividad intracelular es la hemolicina HLI. Se desconoce, ¿no?, si este factor es importante o no en la patogénesis de una infección urinaria. Pero lo que sí se conoce es la relación que hay entre la patogenicidad y la colonización. Primero la bacteria se va a adherir, es el primer paso en el que esta bacteria interactúa con el huésped. Las adhesinas y las fimbrias van a ayudar a la formación de biopelículas y por lo tanto van a colonizar esta zona. Y la producción de uriasa, que tiene como función facilitar el crecimiento bacteriano,
y son necesarias para la virulencia, ¿no? Durante las infecciones del tracto urinario. Estas bacterias, la Morganella, tiene la capacidad de adaptarse a condiciones ambientales adversas, ¿no? Por lo que los factores de virulencia van a ayudar en la transmisión de esta bacteria entre los diversos huéspedes. Tienen también las hemaglutininas. Es la más importante es la hemaglutinina manosa sensible, de ahí viene esas siglas de MSHA, ¿no? Tenemos que también producen enterotoxina lábil, que es lábil al calor, no producen cápsulas, y bueno, sabemos que Morganella morgani es un patógeno que cada vez se hace más importante debido a su virulencia y porque es muy resistente a los medicamentos. Tenemos otros factores, ¿no?, de virulencia que van a ayudar en este caso y presenta también un esquema antigénico. Morganella, el género Morganella permite diferenciar 77 serotipos con 44 antígenos somáticos, 4 antígenos capsulares, 38 antígenos flagelares, pero se han agregado en la última década del siglo pasado 11 tipos adicionales, ¿no?, de antígenos somáticos, por lo que lo lleva a tener 55 antígenos somáticos. ¿Cuál es la función de cada uno de estos antígenos que están presentes en la bacteria? El antígeno K o capsular es termolábil. El antígeno H o flagelar son muy sensibles o se pueden eliminar fácilmente por el alcohol, pero pueden intervenir en la aglutinación, ¿no?, en las pruebas serológicas contra el antígeno o antígeno somático. Y tiene la capacidad invasora en vías urinarias. El antígeno o antígeno somático es la que se encuentra en la parte más interna del lipopolisacárido, contiene azúcares, es resistente al calor, es resistente al alcohol y se detecta también por aglutinación bacteriana. ¿De dónde lo podemos aislar? Podemos aislar Morganella de las heces en humanos sanos, en las heces de animales, se aísla con frecuencia en la orina, por eso es causante de infecciones de tracto urinario y en heridas. La transmisión de Morganella puede ser de un objeto contaminado o que haya estado en contacto con heces de animales, puede ir de animales a humanos debido a la presencia de la microbiota en la cavidad oral de los animales. Las mordeduras y arañazos pueden representar una posible vía de infección también, ¿no? Y en aquellos individuos donde están inmunodeprimidos es un causal, ¿no?, de poder seguir transmitiendo este microorganismo. Entonces, por estas razones, ciertos animales deben considerarse como un factor de riesgo, ¿no?, para la transmisión de la Morganella. En cuanto a la clínica, las infecciones que están relacionadas con Morganella morgani es muy amplia, ¿no? Incluyen enfermedades como la pielonefritis, shock séptico, infecciones urinarias, ¿no? Y son muchas. Además, también pueden presentarse en meningitis, fascitis necrosante. Otras manifestaciones incluyen a la artritis séptica, ¿no?, pancreatitis, úlceras, celulitis e infecciones en heridas. Aquellas infecciones que están relacionadas a Morganella, pero con factores de riesgo, incluyendo
circunstancias que favorecen el desarrollo de este patógeno oportunista. Entre los factores de riesgo están la edad avanzada, la presencia de otra infección, ¿no? La hospitalización prolongada, antecedentes de cirugía reciente y el uso de antibióticos, ¿no? ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico? El diagnóstico se realiza por cultivo, ¿no? Las muestras a hacer este cultivo, orina, sangre, puede ser líquido cefalorraquídeo, esputo, material orgánico, catéteres, ¿no? En la microscopía confirmamos si son bacilos gram negativos, como observamos ahí en la foto, tienen forma de bastón o son rectos, de 0,6 a 0,7 micras de diámetro por 1 y 1,8 micras de longitud, anaerobios, facultativos, móviles con flagelos períthricos, son móviles. ¿Qué características van a presentar en el aislamiento? Digamos que Morganella morgani, cuando crece en medios líquidos, muestran turbidez y formación de una película en la superficie. Esa es una característica. Pueden crecer a bajas temperaturas hasta 37 grados, o sea, de 2 grados, 37 grados es un poquito más. En el agar nutritivo, Morganella morgani produce colonias o va a desarrollar colonias transparentes, lisas, de bordes enteros, no pigmentadas. En agar sangre de carnero, las colonias que van a desarrollar no son hemolíticas, son pálidas, convexas, de 2 a 3 milímetros. Cuando después de una incubación, ¿no? De a 37 grados por 24 horas. Cuando el agar sangre lo dejamos incubar por más tiempo, digamos 48 horas, ahí sí vamos a observar hemólisis en la sangre, en el agar sangre. Eh, Debido a que la mayoría de las cepas, todas las cepas, son lactosa y sacarosa negativas, en el medio de Maconque, XLD, EMB y agar SS, las colonias son incoloras. No fermentan lactosa, no fermentan sacarosa. Eh, Pueden desarrollar en un medio donde se le agrega fenilalanina. Estos van a despedir un olor característico a las almendras, ¿no? Si nosotros queremos almacenarlas y mantenerlas por mayor tiempo, la podemos cultivar y conservar después los cultivos a menos 70 grados. Dentro de las pruebas que se van a realizar por el género son catalasa positivo, citocromo oxidasa negativo. Dentro de las características bioquímicas del género Morganella vemos estas pruebas que la van a diferenciar de otros géneros, donde son positivos a fenildesaminasa, diseminación del triptofano, ureasa, indol, ornitina descarboxilasa y de manosa positivas, mientras que no van a eh, desarrollar, no van a producir hidrólisis de la gelatina negativo, de silosa negativo, y la actividad de enzimas como DNasa, RNasa, lipasa, lecitinasa y yaluronidasa negativos, ¿no? También la degradación de quinina, elastina, pectina y otros son negativos, ¿no? Estas son las características del género Morganella. En caso de
Morganella cyclotolerans, SP novo, hay pocos aislamientos, ¿no? Pero una de las características de esta es que se conoce que fermenta la glucosa, produce gas y desaminan la fenilalanina. Crece también entre 2 a 35, puede crecer hasta 0 grados, ¿no? Un gran porcentaje, 77% de los aislamientos. eh, Produce gas, fermenta glucosa, ribosa, fructosa, manitol, más es negativo o no fermentan glicerol, arabinosa, silosa y otros, ¿no? Dentro de las pruebas de laboratorio, tenemos que Morganella en el agar nutritivo va a presentar colonias transparentes, lisas, de bordes enteros y no pigmentadas. En el agar sangre, las colonias por lo general no son hemolíticas, pero si se le deja más tiempo, 48 horas, puede presentar hemólisis. En el maconque, como vemos, maconque CS y XLD, aparecen colonias incoloras, lactosas negativos. Las reacciones bioquímicas, citrato negativo, en el TSI va a observarse la reacción K sobre A, que significa que es lactosa negativo, glucosa positivo, presencia de gas por la producción de estos globitos, e hidrógeno sulfurado negativo, lisina descarboxilasa negativo e indol positivo. En cuanto a las otras reacciones, ¿no? Acá en el agar TCI ya lo hemos ilustrado, el día también uria. Es una característica que es uria positivo. En el agar mío, ¿no? Va a presentar las tres cruces, ¿no? Movilidad positivo, indol positivo y ornitina positivo. Rojo de metilo es positivo, Bower por su agua es negativo y citrato decimos negativo. Otras características que también se van a realizar es, en este caso, la prueba de cianuro de potasio, ¿no? Que crece en medios de cultivo que presentan cianuro de potasio. Con respecto a la resistencia natural de, de los antibióticos, esta bacteria presenta resistencia a polimixinas como la colistina y polimixina B de forma natural. Morganella morgani muestra resistencia a estos antibióticos, lo que va a diferenciarla de otros bacilos gram negativos. También presenta una resistencia variable a tetraciclinas y nitrofurantoína. Puede presentar esta resistencia natural o también adquirida a estos antibióticos, ¿no? En los cuales se encuentran los nitrofuranos, sulfametoxazol, penicilinas, macrólidos y otros. Puede presentar resistencia a penicilinas naturales y aminopenicilinas, ¿no? Porque Morganella morgani produce una beta-lactamasa cromosómica inducible tipo AMPC, ¿no? Que va a inactivar a los antibióticos que que se han mencionado. Luego también presenta resistencia a cefalosporinas de primera generación. Estas cefalosporinas como la cefalotina o cefasolina, ¿no? Debido a que la beta-lactamasa AMPC se observa con alta frecuencia en la resistencia de estos, ¿no? Como gentamicina, trimetropina, sulfametoxazol. Puede presentar multiresistencia. Se han reportado cepas multiresistentes por estos mecanismos que acompaña aminoglucósidos y fluoroquinolonas. Es una característica de esta bacteria.
Dentro de la sensibilidad que presenta esta bacteria Morganella a los antibióticos, están que del 50 al 60% de los aislamientos son sensibles, ¿no?, a cefoxitina y ampicilina con sulfactam. Tenemos cepas salvajes que son sensibles a aminoglucósidos, piperacilina, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ¿no? Tenemos que las especies de Morganella morgani, subespecie morgani, es más sensible a las tetraciclinas que a las cepas de Morganella morgani, subespecie cibori. Las cepas de Morganella ciclotoleran son sensibles a clorafenicol, a ciprofloxacina, gentamicina y a continuar con Yersinia. Para realizar el estudio de la Yersinia, bueno, tenemos que decir igual, son bacilos gram negativos que no fermentan la lactosa, son móviles excepto Yersinia pestis. Ahí presentan 10 especies. Yersinia pestis es la que produce la peste o la plaga, ¿no?, conocida, que ha producido varias epidemias. Tenemos a Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis, que producen enfermedad entérica y septicemia, ¿no? Son patógenas tanto para animales y humanos. Eh, Se van a realizar coloraciones, o se pueden realizar coloraciones con Yensa, con RAI. eh, Se puede realizar serotipificación y biotipificación para poder identificar entre las cepas. Tenemos que hay 10 serotipos de Yersinia de pseudotuberculosis, de los cuales el serotipo 1, 2 y 3 son los que han sido más frecuentemente aislados. Y Yersinia enterocolítica presenta 5 biotipos con más de 50, ¿no?, serotipos. Dentro de las características de las especies de Yersinia, las más importantes son las 3 que hemos mencionado, porque tiene más especies, ¿no? Entonces, es importante remarcar cuáles son los hospedadores en cada una de ellas, ¿no?, y qué infecciones pueden causar. Tenemos que Yersinia enterocolítica, el hospedero es el cerdo, animales domésticos, aquellos que tienen vida silvestre, que pueden causar infecciones entéricas, ¿no? Enteritis. Si es un hospedador, las ovejas pueden ser causantes de aborto esporádico en los animales, y en los humanos gastroenterocolitis, ¿no? No pueden producir gastroenterocolitis. En el caso de Yersinia pseudotuberculosis, los hospederos son los ciervos, las ovejas, las cabras, ganado, búfalos, cerdos, y pueden causar, ¿no?, enteritis en los animalitos más jóvenes, infecciones subclínicas en los animales mayores, linfadenitis mesentérica, ¿no?, a nivel veterinario. Si los hospedadores son el ganado, ovejas, cabras, puede ser causante de aborto esporádico en estos animales. Cobayos, otros animales de laboratorio, pueden producir necrosis hepática focal, septicemia. También se puede encontrar en aves enjauladas que producen septicemia, y en humanos pueden producir enterocolitis y adenitis mesentérica. Yersinia pestis, cuando el hospedero es el humano, causa peste bubónica y neumónica. Si el hospedero es roedores, la peste selvática. Y si son los gatos, la peste felina. Dentro del mecanismo de la patogénesis de Yersinia,
tenemos que la peste causada por Yersinia pestis, como su nombre dice, puede tener diferentes formas según el sitio de ingreso de la bacteria. La infección se produce por picadura de la pulga. La bacteria puede alcanzar los ganglios linfáticos, causando la peste bubónica. En otros casos, la bacteria puede penetrar en los pulmones a través de aerosoles y causar peste neumónica, o puede migrar a través de la sangre hasta los pulmones, ¿no? Si entra en el torrente sanguíneo, puede causar septicemia. Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia entérica, estos patógenos son transmitidos por los alimentos y por lo tanto van a tener una infección gastrointestinal. Estos cruzan la barrera epitelial a través de las células M. La bacteria alcanza las placas de Peyer subyacentes, se une a los macrófagos del huésped, ¿no? En el caso de Yersinia enteropatógenas suelen ser autolimitadas, pero en raras ocasiones pueden causar una infección sistémica, ¿no? Debido al sistema inmune ya del huésped. Especies. Características de las diversas especies de Yersinia. Tenemos que Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia enterocolítica lo vamos a encontrar en el tracto intestinal de mamíferos silvestres, de aves y animales domésticos. Todas pueden ser reservorios de la infección. Varias especies de aves también pueden actuar como huéspedes, amplificadores y transferir estos microorganismos. Ambos organismos, ambas yersinias, crecen en un amplio rango de temperatura, ¿no? Hemos dicho de 5 hasta 42 grados, o sea, puede crecer en frío, ¿no? Y puede crecer a temperaturas mayores de 40. En zonas endémicas, los roedores silvestres son reservorios importantes de Yersinia pestis y las pulgas, especialmente la pulga de la rata, ¿no? Transmiten la infección al hombre y a otros animales. Dentro de la patogenia de la enfermedad entérica, o sea, las que producen la enfermedad entérica, tenemos que invaden algunas células, ¿no? Y sobre todo las células M, que impiden la captación, como vemos en este esquema, el anterior, en esta zona, van a invadir las células M, impiden la captación por otras células, o sea, los fagocitos. Estos factores de virulencia mantienen la supervivencia e inhiben a la fagocitosis, ¿no? Y a los macrófagos. Tenemos que las infecciones por Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis pueden estar en la mucosa intestinal a través de estas células M. También hay una adhesión o invasión de estas células mediante proteínas de adhesión o invasión que se van a unir a estos receptores. Se denomina invasina, que se van a unir a esta célula del huésped, ¿no? La mucosa gastrointestinal impide, en la mucosa gastrointestinal, las bacterias van a impedir que se realice la fagocitosis, por lo que se van a replicar mucho los ganglios linfáticos, ¿no? Y por eso es que van a presentar lesiones necróticas e infiltración de neutrófilos. Tenemos otros factores, ¿no?
como el sistema de secreción de tipo 3 que va a producir la patogénesis. Eh, Estas se van a dar porque interfieren en el funcionamiento normal de los neutrófilos y los macrófagos en el huésped. El plásmido que va a codificar es denominado el virulum job, eh, el sistema que permite que las bacterias extracelulares adheridas a la superficie de las células secreten e inyecten proteínas efectoras bacterianas llamadas JOBs, ¿no?, en el citosol de la célula. Esto para inhibir o alterar la función de esta célula. Eh, la peste, ¿no? La peste es causada por Yersinia pestis y tiene 3 biotipos. Se conoce que esta peste, denominada también peste negra, se dio en el siglo XIV, mató a una cuarta parte de la población en Europa. Esta peste es una infección zoonótica eh, producida eh, por roedores, pero transmitida por las pulgas que van a realizar el ciclo en estos roedores. Estos, las pulgas van a infectar a los roedores y a su vez también pueden picar a los humanos y otros animales y así producir y seguir transmitiendo la peste, ¿no? Eh, la peste fue endémica en África, en Asia, en Estados Unidos. Se realizaron algunos focos de esta peste, ¿no? Hay animales como los perros, las ardillas, los antílopes, que también pueden transmitirla. Se ha considerado que es una potencial arma bioterrorista, ¿no?, que puede causar la peste neumónica con la propagación de persona a persona por vía aérea. Dentro de la epidemiología de esta peste, ¿no?, tenemos el ciclo selvático, ¿no? Aquí podemos observar el ciclo selvático, en el cual las pulgas abandonan a los roedores que están infectados, ¿no?, como ratas, perros de las praderas, y pasan la infección a otra población. Los humanos rara vez se ponen en contacto con estos roedores, ya que es el ciclo selvático, pero cuando lo hacen, la picadura de la pulga transmite la peste. Sin embargo, en el ciclo urbano, la agrupación, ¿no?, de ratas que se encuentran en contacto eh, más cercano con las personas, debido pues a múltiples factores, ¿no? Y ocurren picaduras de las pulgas infectadas, lo que permite, en este caso, la infección de muchos individuos en ambos ciclos, ¿no?, dando origen, en este caso, a la peste bubónica. Ahora, la bacteriemia por Yersinia pestis puede infectar los pulmones y causar peste neumónica. La peste neumónica se transmite de persona a persona por vía respiratoria, ¿no? En este caso ya sin la participación de la pulga. ¿No? Es como acá en este esquema vemos, ¿no?, cómo se da el contacto directo entre roedores y participan las pulgas no infectadas, cómo puede ir al ciclo selvático donde están roedores salvajes y otros animales, y también la pulga está infectada, ¿no? Y de esta manera poder eh, transmitirlo al hombre. Ya en el caso de la peste neumónica, que es transmitida por vía aérea, va de hombre a hombre, ¿no? ¿Cuáles las características de una infección clínica? Bueno, hablamos de los animales que pueden ser susceptibles, que están en las zonas endémicas, pero también, por ejemplo,
Los gatos o los animales domésticos que son susceptibles y se han infectado pueden ser una fuente de infección para sus dueños o para los veterinarios. La infección clínica que puede ocasionar es la Yersinia pestis, es peste bubónica, septicémica y neumónica. En el caso que los gatos presenten la peste neumónica, son una fuente de infección en los humanos porque pueden generar aerosoles y por esta razón se debe sacrificar a estos animales. La infección en humanos se puede adquirir por los arañazos, por las mordeduras de los gatos y las picaduras de las pulgas, ¿no? Ahora, se requiere bastante cuidado para poder manipular a estos animales infectados, ¿no? Que lo que se recomienda es que se sacrifique. Ahora, los síndromes de la peste en el hombre se caracterizan, eh, tenemos que es la peste bubónica porque presenta fiebre con linfadenopatías dolorosas, ¿no? Que a eso se le llama bubón. Eh, Puede presentar septicemia si se da fiebre, hipotensión con o sin el bubón, ¿no? Que es una inflamación de los ganglios y se puede generalizar y causar la muerte. La forma neumónica va a causar tos, hemoptisis, puede presentar o no bubones. Y puede haber otra forma que cause meningitis, fiebre, rigidez de nuca y presencia de bubo. Estas son las imágenes de las diferentes, ¿no? Síndrome de la peste en el hombre, ¿no? La peste con bubónica, miren, acá están los ganglios inflamados, la presencia de este, bubones. Esta es la neumónica, ¿no? Donde hay lesiones a nivel pulmonar. Y la septicémica, cómo produce esta necrosis, sobre todo en las partes distales, dedos de pies, dedos de manos, ¿no? El pronóstico es bastante reservado. Presenta factores de virulencia que son específicos para Yersinia pestis. Presenta la fosfolipasa A-D. Esta fosfolipasa es necesaria para la supervivencia en el intestino, ¿no? Eh, de, de, estas, de estos microorganismos. Y el HPI es necesario para la adquisición de hierro, ¿no? Estas secuestran el hierro del huésped, ¿no? Y así, Yersinia pestis eh, puede seguir invadiendo, ¿no? Mucho más. Presenta otro factor de virulencia, la fracción 1, que se le conoce como F1. Este es un antígeno que está asociado a la cápsula de la bacteria. ¿Y qué es lo que va? Su función es que presenta opsonización, ¿no? O sea, favorece la adherencia a la mucosa con la bacteria. El otro factor de virulencia es PLA. Es, es esencial este factor de virulencia para que Yersinia pestis pueda diseminarse desde el punto de inoculación a los ganglios linfáticos o al torrente sanguíneo, ¿no? Son los principales factores de virulencia o factores de virulencia específicos de Yersinia pestis. ¿Cómo realizamos nosotros el diagnóstico en sí del género Yersinia? Hemos dicho que son bacilos gram negativos, móviles, porque presentan flagelos peritricos a 22 grados, ¿no? Es inmóvil a 37, ¿no? Presenta, entonces, si se va a incubar, a la hora de la lectura vamos a leer que es inmóvil. ¿Por qué? Porque está a 37 grados, pero una vez que está a temperatura ambiente, ya se vuelve móvil, ¿no? Presenta
Si hay un examen histológico, presenta lesiones no intestinales, se puede realizar un frotis para observar la morfología, se llaman silos gram negativos, se siembra en agar Maconque a 37 grados. También se le puede someter a una prueba de fluorescencia directa que tiene una característica y puede utilizarse sueros, ¿no? Para serotipificar. Tenemos aquí las diversas reacciones en las cuales podemos nosotros encontrar la fluorescencia, ¿no? En caso de una fluorescencia directa, bacilos gram negativos, en el agarsambre colonias pequeñitas, puntiformes, y acá podemos observar las características de estas colonias. Yersinia enterocolítica, en Maconque, colonias puntiformes, lactosas negativos. Si vamos a realizar un estudio bioquímico, tenemos que citrato negativo. En el TCI, siendo lactosa negativa, podemos nosotros encontrar esta reacción de A sobre A. Debido a que hay tanta presencia, es glucosa positivo, es sacarosa positivo, me va a invadir toda la reacción, ¿no? De repente acá en un bordecito presente una tonalidad roja, pero es lactosa negativa. Tenemos que hay presencia de gas, hidrógeno, no hay presencia de gas, hidrógeno sulfurado negativo, lisina descarboxilasa negativo, móvil a temperatura ambiente e inmóvil a 37 grados, ¿no? El indol puede ser variable. Aquí se explica, ¿no? Yersinia enterocolítica es lactosa negativa, pero es sacarosa positiva. Por eso puede llegar a que en el agar TCI sea A sobre A. Aquí se le estamos dando explicadito, ¿no? Y también la movilidad. Son características particulares, ¿no? En este caso de Yersinia enterocolítica. Es móvil a 22 a temperatura ambiente, por eso es que a veces pueden cambiar los resultados, ¿no? Mientras que es inmóvil a 37 grados. Y tenemos cuál es la clave, ¿no? En el desarrollo. La incubación debe ser siempre a 37 grados por 24 horas. En este cuadrito, nosotros, eh, bueno, estoy dando aquí las diferentes enterobacterias que hemos visto y de Yersinia enterocolítica los resultados, ¿no? Más saltantes. En este caso, hay que resaltar el tipo de reacción que puede dar en TSI, en el zinc, la variación que puede tener, ¿no? Y en la urea también. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.